Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, agradecido a Dios porque nos permite estar una vez más en, en esta transmisión en directo que solemos hacer en este precioso estudio que tenemos de el libro de Proverbios. En el proverbio anterior vimos que el hombre es libre de elegir su propio camino, pero eso tiene sus consecuencias. Todo ser humano debe ser feliz o desea ser feliz todo el tiempo, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo saturado de injusticia e impiedad. Vimos en Proverbios 14:12 que el ser humano no siempre elige el buen camino, lo cual agrava la situación. Proverbios 14:13, que es el que hoy nosotros estamos viendo, siempre lo tenemos que observar en medio de los demás, ¿no? Para poder ver realmente qué dice y cómo lo dice. Entonces, viendo 14:13 de Proverbios, nos dice, aún en la risa llora el corazón y el término de la alegría es aflicción. Es muy difícil entender este proverbio si no lo vemos en todo su contexto, porque extrayéndolo solo es, es muy difícil entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veremos algunos pasajes como ejemplos para entender mejor este proverbio. Cuando el hombre o la mujer busca satisfacción momentánea, produce cierta alegría, que es producto precisamente de la circunstancia, pero es alegría pasajera, que terminará en aflicción. En el capítulo 5 de Proverbios, el proverbista advierte a su hijo, que puede ser su discípulo, que tenga cuidado con la mujer extraña, es decir, que no es la suya, porque le dará satisfacción por un momento, pero luego amargará su corazón. Entonces acá entramos en otro tema, en un tema muy común hoy, que es el adulterio. Y el adulterio es una acción de traición al cónyuge, tanto del hombre a su esposa como de la mujer a su esposo. Aunque en la sociedad moderna o contemporánea la figura de adulterio no es común, pero existe y hay advertencia de parte de Dios. Veamos el capítulo 5 desde el verso 1 al 23 del libro de Proverbios, que nos dice, porque allí tenemos una advertencia y tenemos los resultados de esa advertencia. Veamos. Esto comienza así. Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Observen ustedes cómo comienza el proverbista, aunque este lo hemos visto en tiempos pasados, pero observamos entonces que le está haciendo una advertencia a su hijo, lo cual también puede significar a su discípulo, para que pueda conservar la cordura y pueda también conservar la paz interior. En el verso 3 dice, los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, es decir, puede producir algo, puede producir una sensación muy linda en el interior del hombre. Pero miren ustedes lo que dice el verso 4. Dice, pero su propósito es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filo. Esto es lo que puede producir, ¿sí? Puede producir una alegría o una sensación de alegría o de satisfacción en el momento estar con una mujer, con otra mujer que no sea la propia, pero tiene un propósito esto, es amargar el corazón, amargar la vida de la persona o amargar la vida del hombre.
a la corta o a la larga amargará la vida del hombre. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. Teniendo en cuenta que muchas veces el proverbista hace un contraste entre la sabiduría como alguien que trae satisfacción al ser humano y la mujer ajena o la mujer extraña o la prostituta o la mujer adúltera. Ese contraste entre qué es lo que produce verdadera satisfacción y verdadera alegría en el hombre o lo que produce una alegría, una satisfacción momentánea. Dice, no considera el camino de la vida, es decir, no considera la vida, como vida plena, como vida bien vivida. Sus sendas son inestables, pero no lo sabe. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de los dichos de mi boca. Esto es una advertencia que está dando el maestro, el proverbista maestro, a sus discípulos, que en esta ocasión está actuando como un rabino, como un maestro dentro de su pueblo. Dice, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des a otros tu vigor y tus años al cruel. No sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. Gemirás cuando te llegue el desenlace y se consuma la carne de tu cuerpo. Entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprimenda? ¿Por qué no hice caso a mis maestros? ¿Ven? Ni presté oído a mis enseñadores. Casi en el colmo de todo mal he estado, en medio de la asamblea reunida. Entonces acá el consejo del maestro, del enseñador, del rabino, es que el alumno, que el discípulo, preste atención a que tenga su propia esposa y se deleite en su propia esposa y no en otra mujer. Por supuesto, le está hablando a personas que pueden estar casadas o que pueden o que cuando estén casadas cuiden a su esposa. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es decir, en forma poética le está diciendo, cuando tengas tu esposa, deleítate con ella y en ella. ¿Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Esto claramente tiene un significado de guardar la integridad, el hombre guardar su integridad y guardar su matrimonio sin traicionar a su esposa, sin traicionarse a sí mismo. Miren ustedes. Dice, sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como hermosa gacela o graciosa, como hermosa sierva o graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y embriágate siempre con su amor. Porque, ¿por qué, hijo mío, has de enceguecerte por la ajena y abrazar el seno de la que no te pertenece? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé, y él observa todas sus sendas. Recuerden que el proverbio anterior que nosotros hemos visto decía que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. ¿Qué significa eso? Que todos los caminos del hombre están delante de Dios. Dice, en su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo,
amarrado con la soga de su pecado, morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Entonces, ¿qué sucede? Que como estábamos viendo en Proverbios 14:13, dice, aún en la risa llora el corazón y el término de la alegría es aflicción. ¿Qué significa esto? Que los momentos que se pueden vivir pueden ser de muy lindas sensaciones, de hermosas sensaciones y muchas veces hasta satisfactorias, pero son momentáneas. Eso atraerá o traerá consigo un problema luego, ¿sí? Entonces, estamos observando que el mismo proverbista es el que escribe el libro de Eclesiastés. Entonces dice, en el capítulo 2, vemos que el escritor se siente vacío a pesar de haber logrado tener más placeres y bienes que sus predecesores y sus antecesores. Cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 2, vamos a observar allí a un hombre que ha escrito proverbios y que ha dado muy buenos consejos, pero resulta que esos consejos no los siguió él mismo. Porque nosotros vemos que el escritor se siente vacío a pesar de haber logrado tantas cosas. Aún así, su corazón está insatisfecho luego de haber logrado tantas cosas. Veamos sus propias vivencias y cómo se siente aún habiendo logrado todo, porque hay que entender que el que escribe proverbios o recopila proverbios es el mismo que escribe Eclesiastés, y él mismo dice que soplo de soplo o vanidad de vanidades es todo lo que está debajo del sol, ¿no? La clave está en el verso 2, donde muestra que la alegría de este mundo es como el soplo, dura poco y cuando se va, queda el vacío. Leamos el capítulo 2, verso 1 al 26. Dije en mi corazón, ven pues, te probaré con placer, prueba la felicidad, pero aquí también esto era vanidad. De la risa he dicho, es necedad, y del placer, ¿qué logra? Aun cuando mi corazón me guiaba con sabiduría, decidí agasajar mi carne con vino y entregarme a la insensatez, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué palacios y planté viñedos para mí. Me hice huertos y jardines, planté toda clase de árboles frutales, me hice estanques de agua para regar con ellos el soto donde se cultivaban mis árboles, compré esclavos y esclavas, tuve a otros nacidos en casa, también tuve una gran hacienda de vacadas y rebaños, más que todos mis predecesores en Jerusalén. Acumulé para mí plata y oro, tesoro digno de reinos y provincias. Contraté cantores y cantoras, tuve un harem de concubinas para gozar como suelen los hombres. Fui el más grande y magnífico de cuantos me precedieron en Jerusalén, en tanto que mi sabiduría permanecía conmigo. Nada de cuanto mis ojos deseaban les negué, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón gozaba de toda mi labor y esta era la porción de todo mi trabajo. Luego consideré todas las obras que habían hecho mis manos y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y aquí todo era vanidad y correr tras el viento, no había provecho alguno debajo del sol. Todas las cosas, vemos nosotros que todas las cosas le producían una satisfacción, una sensación de alegría en el momento, pero luego se sentía vacío nuevamente. Después volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. ¿Qué podrá añadir el hombre
que suceda al rey a lo que ya hizo, y vi que la sabiduría aventajaba a la necedad como la luz a la tiniebla. Los ojos del sabio están en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, es decir, los ojos del sabio están bien colocados y miran bien, pero los ojos del necio están en tinieblas, es decir, ven oscuramente. Aunque también comprendí que una misma cosa les acontece a ambos, que es la muerte. Entonces me dije en mi corazón, como la suerte del necio, así me acontecerá a mí. ¿Para qué entonces he sido más sabio? Y me dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros todo habrá sido olvidado. ¿Y cómo muere el sabio? Como el necio. Aborrecí pues la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y correr tras el viento. Y aborrecí todo mi trabajo en que me había afanado debajo del sol, viendo que tenía que dejarlo a alguno que vendría después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Con todo, él señoreará en todo el fruto del esfuerzo que realicé y en que me mostré sabio debajo del sol, y también esto es vanidad. Y a causa de todo mi trabajo con que me había afanado debajo del sol, entregué mi corazón a la desesperación. Que un hombre trabaje con sabiduría, conocimiento y maestría y tenga que dejar su porción a otro que nunca se afanó en ello, esto es vanidad y grande mal. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos sus afanes y del ansia de su corazón, con que tanto se fatiga debajo del sol? Porque todos sus días son dolores y su tarea frustración. Pues ni aun de noche su corazón reposa, y esta también es vanidad. No hay pues mejor cosa que para el hombre que comer y beber, y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Y he aquí que esto proviene de la mano de Dios. ¿Por qué sin él? Porque sin él, ¿quién comerá y quién se alegrará? Pues al hombre que es bueno ante él le da sabiduría, conocimiento y alegría, pero al pecador le impone la tarea de recoger y amontonar para darlo a quien Ja Elohim le agrada. Esto también es vanidad y correr tras el viento. En conclusión, no son los engaños, no son las riquezas, no es el poder, no es la belleza, ni los grandes logros los que llenan el alma y mantienen alegría en el corazón, sino mantener una relación íntima y personal con nuestro Salvador, el Señor Jesús, y hacer su voluntad. La integridad y la sabiduría darán mayor satisfacción que las riquezas, pues estas son virtudes que nos llevarán hasta el final sin avergonzarnos y sin avergonzar a los nuestros. Hasta aquí con esta reflexión. Recuerden entonces que hacer lo correcto puede traer una satisfacción más extensa, más larga que lo que hasta aquí nosotros pudimos haber vivido. Dios nos mantenga en una integridad y en una conducta de la cual no tengamos que avergonzarnos, ni los nuestros se tengan que avergonzar de nosotros. Dios los guarde y los siga guiando en este día. Y nos vemos cuando nos veamos.